Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. Se cumplen 3 meses de la operación realizada por Estados Unidos que terminó con la detención y extracción del dictador Nicolás Maduro. Hablamos con un reconocido opositor venezolano en el exilio quien nos hace un análisis del momento histórico que vive su país cuando se cumplen 90 días del hecho. Más que una fase de estabilización económica, lo que tenemos es una agudización. ¿Cómo puede haber estabilidad en un país donde el costo de la vida va en un cohete y los ingresos y los salarios y las pensiones que reciben los jubilados o los trabajadores va cabalgando en un burro? A 2 meses de las elecciones presidenciales en Colombia, revisamos cómo andan las preferencias, las alianzas y el termómetro político. Invitamos a una estratega para mirar los números. ¿De dónde sale esa cantidad tan fuerte de cepedismo? Pues única y exclusivamente del brazo del Estado, que da subsidios y que le promete a la gente solucionarle la vida con 500,000 pesos al mes. Asistencia técnica Tony Simón. Producción Hernán Llanes. Somos sus voces informativas. César Grajales y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Nuestra América. And now we're working along with Venezuela. Y a esta hora en Nuestra América nos atiende desde Madrid el exalcalde metropolitano de Caracas, expreso político, abogado y un reconocido escritor como es Antonio Ledesma. Alcalde, bienvenido a Nuestra América. No, muchas gracias a ti, Ricardo. Un placer estar de nuevo conversando contigo y con tu amplia audiencia. A tu orden siempre. Gracias, alcalde. Se cumplen 3 meses de la operación de extracción y captura de el dictador Nicolás Maduro, que se encuentra en una cárcel federal de Nueva York. Y queremos comenzar este espacio citando lo que ha dicho el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que ha dado realce a los avances políticos e institucionales logrados en Venezuela, dice él, durante estos 3 meses, asegurando que el progreso ha sido sobresaliente, pero hace una advertencia, alcalde, que el objetivo final e ineludible es la realización de elecciones plenamente democráticas. A su parecer, el balance de lo que ha sucedido en esta Venezuela en estos 3 meses. Bueno, en 3 meses no se pueden corregir lo que se ha destruido en 27 años, porque estamos hablando de un modelo que ha arrasado con la economía venezolana. Debemos recordarle a la audiencia, mi estimado Ricardo, que hubo un ciclo en el que la economía fue colapsada y tuvo una caída de casi 80 puntos del Producto Interno Bruto. La devaluación está a la orden del día, todavía continúa la devaluación. En este trimestre, en el que ha regido el Rodrigato, la devaluación del bolívar frente al dólar estadounidense es de 36%. Seguimos teniendo la inflación más alta del mundo, más de 600%. Siguen habiendo presos políticos. Vemos a una dupla integrada por los hermanos Rodríguez haciendo todo tipo de piruetas, como el que grita yo no fui, frente a la administración de Washington, como que si no tuvieran nada que ver con estas más de 2 décadas de destrucción de la economía, de las instituciones de Venezuela, porque no es solo el colapso de la economía, del sistema financiero, de la crisis de los servicios públicos que han provocado, sino también el daño moral que le han hecho a Venezuela, la destrucción del Estado de Derecho, que es una base clave que apunta hacia lo que dijo el secretario de Estado Marco Rubio, de que en Venezuela podamos tener pronto, Dios mediante, una verdadera democracia, y eso pasa por el rescate de la libertad, y no habrá libertad ni habrá democracia si no hay separación de poderes, si no hay instituciones realmente solventes y sólidas. Ha habido en estos días, alcalde, señalamiento de varios exfuncionarios que están mirando a Delcy Rodríguez como una candidata que se ha lanzado de forma prematura a unas potenciales elecciones presidenciales. Ha cambiado el color, cambia la actitud, cambia el mensaje. ¿Cómo analiza usted esta salida? ¿Le puede resultar en falso o qué pretende la señora Delcy Rodríguez? Primero, ganar tiempo. En segundo lugar,
ver cómo confunden a la opinión pública internacional, cosa que les resulta muy difícil, porque si alguna, más que percepción, convencimiento tiene la comunidad internacional, es que los hermanos Rodríguez no es otra cosa que el reciclaje de las dictaduras que encabezaron Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Daisy Rodríguez estaba allí cuando Hugo Chávez comenzó a gritar en las plazas públicas expropias. Es más, cuando la gente pueda ver en las redes sociales, en los videos, en donde aparece Chávez empinado en la Plaza Bolívar de Caracas, diciendo preguntando de quién es ese edificio, de quién es esta empresa, de quién es este banco, y después concluía que había que expropiarlo, el que está a su lado precisamente Jorge Rodríguez. O sea, ellos han sido avalistas de todo este proceso de asalto a la propiedad privada. Ellos han avalado las detenciones arbitrarias que han privado injustamente de su libertad a más de 20.000 seres humanos. Ellos han sido de una u otra manera cómplices de las ejecuciones extrajudiciales y sobre todo Daisy Rodríguez, que como vicepresidenta de la República era la que coordinaba el aparato represivo que encabezaba, por ejemplo, a quien ahora ha nombrado ministro de la Defensa, el general González López. De allí que todo lo que ha habido en saqueo de la riqueza de Venezuela, todo lo que ha sido violación de los derechos humanos, tiene nombre y apellido, son responsables estos hermanos Rodríguez, y ellos se pueden lanzar para donde quiera lanzarse, pero terminarán en un barranco, porque frente a la decisión del pueblo que está unido apoyando la opción que representa María Corina y Edmundo González Urrutia, creo que no hay nada que pueda detener esa voluntad soberana de los venezolanos. Alcalde Ledesma, esta semana ha sido noticia la reapertura, si se puede llamar así, de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, que estuvo 7 años con sus relaciones interrumpidas y muchos abogan quizá como una de las posibles opciones para salvar a parte de la población es fijarse en la suerte de los presos políticos. ¿Cómo más pudiera beneficiarse el pueblo como tal con la reapertura de esta sede diplomática? Es que creo que lo más importante para los venezolanos fue lo que ocurrió el 3 de enero en la madrugada, la extracción de Nicolás Maduro, el golpe que se le dio a la cabeza de esa serpiente y desde luego esa culebra sigue viva, pero intenta todavía morder. De allí que lo que va a favorecer definitivamente al pueblo es que pueda pasarse la página de este oscurantismo, que se inaugure un ciclo en el que haya un verdadero gobierno de transición democrática, que los venezolanos puedan elegir en unas elecciones convocadas por el presidente electo, Edmundo González Urrutia, a nuevos comicios, que podamos darle a Venezuela instituciones, seguridad jurídica, porque olvidemos, no va a haber recuperación económica si en Venezuela no hay una verdadera confianza, y la confianza depende de lo que se puede irradiar en materia de seguridad jurídica. La seguridad jurídica y la confianza van tomadas de la mano, baleadas con lo que es la estabilidad política, y un régimen coludido con el narcotráfico, este reciclaje del interinato dictatorial, tiene vínculos con todo ese aparataje que han venido desarrollando actividades oscuras en lo que se llama la economía oscura, la economía irregular. De allí que el verdadero beneficio para el pueblo es cuando podamos decir salimos definitivamente de la dictadura y comenzamos a ver la luz de la libertad y de la democracia. Y el que tiene el botón para prender esa luz en sus manos es María Corina y Edmundo González. Muy bien, el gobierno del presidente Trump, alcalde Ledesma, habló desde un inicio de 3 fases para cumplir, como era la estabilización, la recuperación y la transición. De el tiempo que ha pasado, estos 3 meses, ¿en qué punto cree usted que se encuentra Venezuela dentro de este esquema? ¿Todavía en el primer paso? En el punto de la agudización, porque lo que más que una fase de estabilización económica, lo que tenemos es una agudización, yo lo acabo de decir. ¿Cómo puede haber estabilidad en un país donde el costo de la vida va en un cohete y los ingresos y los salarios y las pensiones que reciben los jubilados o los trabajadores va cabalgando en un burro o en un morrocoy, para ser quizás más exacto? Acabo de dar el ejemplo, la devaluación del bolívar frente al dólar estadounidense es del 36% en lo que va de este trimestre. Seguimos teniendo la inflación más alta del mundo. Usted va a cualquier estado de Venezuela y no hay luz, continúan los apagones, y los apagones son consecuencia del desmantelamiento de los planes formales que había en materia, por ejemplo, de las empresas eléctricas de Venezuela, en donde se acabó la meritocracia y comenzaron a establecer la militocracia, o sea, en manos de militares, las empresas eléctricas, las empresas de agua,
las empresas financieras, en definitiva. Es un verdadero holocausto lo que se ha cometido con las instituciones y con la economía venezolana. De allí que lo que tenemos hasta el momento es la agudización de la crisis y el avance del caos que no ha podido evitar ni va a poder evitar el interinato de Delcy Rodríguez. ¿Hasta qué punto, alcalde, la OEA y las relatoras de la ONU que exigen transparencia en la designación del fiscal general y el defensor del pueblo en este proceso es una prueba clave para medir quizá la credibilidad del gobierno de transición? Creo que estás en lo cierto, Ricardo, porque recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había concluido meses atrás que el régimen de Maduro, del cual forma parte Delcy Rodríguez, ha venido perpetrando terrorismo de Estado. Y eso ha sido ratificado por el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. O sea, siguen cometiéndose las violaciones de los derechos humanos, siguen habiendo desapariciones forzadas. Lo que ha ocurrido en las últimas horas es que en medio de la farsa de la ley de amnistía están trasladando más de 70 presos políticos de la cárcel de Yare hacia el centro penitenciario del Rodeo. Siguen habiendo más de 500 presos políticos privados injustamente de su libertad, entre ellos cerca de 170 militares. O sea, una ley de amnistía que se aplica según la conveniencia de la dictadura interina. Por lo tanto, creo que se debe tener muy claro en la comunidad internacional que frente a un régimen como ese, lo que proceden son las acciones como la que ocurrió el 3 de enero. Es que en la cabeza del mundo y en los pensamientos de María Corina Machado, lo que permanece es la idea firme y irrevocable de retornar a Venezuela. Recordemos lo que vivió el mundo cuando estábamos en República Dominicana el 9 de enero y el 10 de enero del año 2025. Su intención era regresar. No obstante, las advertencias muy bien fundamentadas que se le hicieron, prefirió preservar su vida y mantenerse en el destierro. Lo mismo ocurre con María Corina. María Corina ha dicho que va a retornar y si algún pueblo está llamado a darle crédito a las palabras de una líder, es el pueblo de Venezuela, porque María Corina Machado nunca ha engañado al pueblo de Venezuela, siempre ha sido muy directa, muy sincera, muy franca. Ella combina sus palabras con sus pasos, porque no es que dice una cosa y después hace otra, siempre lo que dice lo cumple en el terreno de los acontecimientos, y por eso lo que te puedo responder, Ricardo, es que tanto el mundo como María Corina tienen la determinación de hacer honrar el mandato que recibieron el 28 de julio del año 2024. Alcalde, nos queda un minuto, pero nos gustaría saber también su opinión desde su experiencia como servidor público y como venezolano. ¿Cuál cree que es el mayor riesgo y la mayor oportunidad que enfrenta a Venezuela en esta etapa de redefinición política y geopolítica? Bueno, el mayor riesgo es que esta dictadura pretenda torcer la realidad y la gran oportunidad en medio de la crisis es que Venezuela se convierta en el centro de atracción más relevante en materia de inversiones económicas para todo el hemisferio. Venezuela tiene un potencial extraordinario en hidrocarburos, las mayores reservas en petróleo, las octavas reservas del mundo en gas, las segundas reservas de oro en América, reservas de bauxita de gran calidad, reservas de hierro con un 60% de tenor, de alto valor. Venezuela tiene un potencial turístico, agropecuario. Venezuela tiene un talento humano excepcional. Si juntamos todas esas ventajas comparativas, lo que vemos es un futuro promisorio para Venezuela. Pero no es suficiente que digamos que tenemos petróleo, que tenemos gas, que tenemos hierro. Yo creo que es indispensable ofrecerle incentivos a los grandes inversionistas del mundo, porque Venezuela no tiene los recursos para reactivar la industria petrolera. Sí. Necesitamos mejoradores. Un mejorador cuesta cerca de $5,000 millones. ¿De dónde vamos a sacar esos 5,000 millones de dólares para comprar 2, 3, 4, 5 mejoradores? Porque nuestro petróleo es pesado. Necesitamos más de 50 taladros. Actualmente en Venezuela, si acaso, hay 3 taladros. Necesitamos reponer las tuberías que fueron desmanteladas y vendidas como chatarra. Necesitamos recuperar el talento humano de los expertos petroleros, los trabajadores calificados que fueron despedidos malamente por Chávez y que están regados por muchas partes del mundo. O sea, Venezuela puede, como lo ha dicho María Corina y el mundo, transformar este narcoestado en el hub energético de las Américas, en el hub tecnológico, ahora que estamos hablando de la inteligencia artificial, ahora que estamos hablando también
de la necesidad de establecer fuentes alternas como la eólica, porque Venezuela además de petróleo tiene viento durante todo el año, tiene sol durante todo el año para producir energía fotovoltaica. Venezuela puede producir el hidrógeno azul porque tenemos recursos para poder pensar futuristamente. En definitiva, yo creo que lo que se presenta en medio de esta gran desgracia que estamos experimentando los venezolanos es un camino lleno de oportunidades que están muy bien descritos en el Plan Tierra de Gracia, que han sometido a consideración de todos los venezolanos y de la comunidad internacional, como lo hizo recientemente María Corina en Houston, en el foro de Seraguit, donde expuso con lujo de detalle su plan de lo que debe ser una verdadera ley de hidrocarburos, con seguridad absoluta de que no va a haber un gobierno intervencionista, sino que favorezca las inversiones, la iniciativa privada y el emprendimiento de muchos venezolanos. Pues agradecemos la panorámica que ha hecho muy juiciosamente nuestro invitado Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, expreso político, abogado y escritor venezolano desde Madrid. Un gran abrazo y gracias, alcalde, por atendernos. No, gracias a ti, un saludo a toda la comunidad internacional, a nuestros hermanos latinoamericanos, que no es una lucha solo por la libertad de Venezuela, sino también por el hermano pueblo de Cuba y el hermano de Nicaragua, por ejemplo. Un abrazo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Postmoderno con John Cardoso. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Colombia entra en la recta final y no es una elección cualquiera. A exactamente 2 meses de la primera vuelta, el país está atrapado entre 3 tensiones simultáneas. Una elección altamente polarizada, una propuesta de cambiar las reglas del juego y una creciente crisis de seguridad. El jefe recientemente de inteligencia de Colombia informó el martes su renuncia a un cargo y a este cargo tras verse envuelto en un escándalo por la supuesta filtración de información a una guerrilla que negocia la paz con el gobierno de Colombia. Por otra parte, también el general Pedro Sánchez, actual ministro de Defensa, también ha generado un fuerte eco mediático en Colombia tras sus declaraciones sobre la captura de alias Calarcá. Todo esto ligado a la crisis que hay en Colombia económica y a una contienda política álgida. Las cifras son claras. Compañeras y compañeros, hoy comienza nuestro segundo tiempo. Iván Cepeda lidera actualmente con 37.5% la intención del voto, pero detrás viene un empate técnico entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. A la izquierda la oscuridad, a la derecha la luz, a la izquierda el atraso, a la derecha el progreso. Esa segunda Marquetalia con la que se abraza Iván Cepeda y cuyo responsable de su creación fue él y los que no lo dejaron extraditar y que asesinaron a Miguel Uribe. Para entender qué se está jugando políticamente en Colombia, hoy tenemos como invitada a la periodista, profesora de la Universidad de La Sabana y estratega política, Ana Milena Zambrano,
Gracias por estar con nosotros en Nuestra América. Hola César y hola a todos los oyentes de Nuestra América. Ana Milena, ¿estamos viendo una elección abierta o estamos en un escenario pues prácticamente definido según estas encuestas si hoy fuera la segunda vuelta? Pues mire César, yo creo que esa encuesta es bastante acertada como fotografía hoy. Sí creería que estaríamos lastimosamente frente a un abismo sin retorno de un candidato que tiene familiarmente en nexos directos con la guerrilla de las FARC. Pero estoy segura de que, por ejemplo, ese 11% del voto en blanco no sería para nada difícil, por ejemplo, acercárselo a una persona que está reuniendo a muchas espectros de políticos en Colombia, como Paloma Valencia. Hoy hay un empate técnico, hablando de la candidata Paloma Valencia, entre ella y el candidato Abelardo de la Espriella. ¿Quién está realmente mejor posicionado para pasar a una segunda vuelta? Y lo más importante, si en esa segunda vuelta pasara Paloma Valencia, ese 20% que tiene hoy el candidato Abelardo de la Espriella, ¿podría ser transferible a Paloma Valencia o estamos asumiendo algo que no necesariamente va a pasar? Le voy a responder primero la segunda parte de la pregunta, César, y es sí. Y por supuesto, estoy segura que las personas que están hoy acompañando al abogado de la Espriella, de seguro no estarían para nada dispuestos a votar por Iván Cepeda. Es ahí donde uno entra a preguntar si lo que los mueve es un ego de poder o realmente están preocupados por salvar a Colombia y tienen una vocación de servicio. Bueno, pues Iván Cepeda, el candidato tiene, como lo mencionaba antes, el 37.5% según algunas encuestas. ¿Este es su techo o todavía tiene espacio para crecer? Pues César, la verdad no creería yo que él tenga mucha manera de llegar a subir a más personas, a alcanzar más personas. He escuchado, por ejemplo, varios petristas arrepentidos, ¿no? Que decían, yo votaría por Iván Cepeda si este gobierno lo hubiera hecho bien, si el cambio hubiera sido real. Fuera de eso es muy difícil dejar de lejos la memoria de Iván Cepeda como militante del M-19 y también la memoria de su papá Manuel Cepeda, que a su nombre estaba una de los grupos guerrilleros de las FARC. Eso en un país con tantas heridas, en un país con tanta impunidad, en un país en el que 10 congresistas del Partido Comunes ex-FARC no han pagado un solo día de cárcel ni lo harán, con un ambiente en Colombia en el cual tenemos tantas heridas por sanar y tanta injusticia y tanta impunidad. Estoy segura que ese techo de Cepeda puede que se mueva un poquito más arriba, pero no necesariamente tiene la manera de conseguir adeptos, por ejemplo, del centro político, que entienden, por ejemplo, que Colombia necesita mejores opciones para los empresarios, que necesita más libertad económica, que son, por supuesto, como diríamos, banderas rojas que tiene la campaña de Iván Cepeda. Estamos hablando con la periodista, profesora de la Universidad de La Sabana y estratega política desde Colombia, Ana Milena Zambrano, analizando el acontecer de lo que es las elecciones actualmente en Colombia. Colombia tiene problemas muy serios, lo mencionábamos antes, en seguridad, economía, relaciones internacionales. Pero en estas elecciones, realmente, ¿por qué van a salir los colombianos? ¿Cuál es ese tema principal que realmente mueve al colombiano? César, yo creo que en este momento es muy importante entender, por ejemplo, que las encuestas nos muestran una foto a nivel electoral, por supuesto, ¿no? Pero lo que más me importa a mí cuando veo encuestas y cuando veo tendencias es ver cuáles son las necesidades de la gente, porque hay gente que dice que vota por la izquierda, por la derecha, por el centro, por un outsider, por un político tradicional, e igual estos diferentes votantes tienen las mismas necesidades: salud, seguridad, economía, empleo, porque es que Gustavo Petro y este gobierno le han demostrado a Colombia que la izquierda no es quien nos llegaría a solucionar todos estos problemas. Por ejemplo, en el tema económico, los impuestos están ahogando a todo el mundo. Petro sacó una mentira hace 5 años diciendo que habían 4.000 de millonarios en Colombia y que los impuestos se les iban a poner solamente a ellos, cuando por supuesto no es así. Cuando le suben al IVA nos afectan a todos. Cuando suben abismalmente el salario mínimo, pues generan desempleo directamente. Por ejemplo, también hoy subió en Colombia la gasolina.
¿Y quién usa gasolina? La persona que anda en motocicleta y hace domicilios, la persona que está afiliada a una plataforma de servicio de transporte y todo el día está manejando el carro y termina con una gasolina muchísimo más cara. Y esto no es solamente para diésel o para tractomulas o grandes camiones, sino para las personas del día a día que terminan viéndose afectadas por todas estas decisiones mediocres y de izquierda. Entonces, sí hay muchos puntos más importantes más allá de la afinidad política, César, y es a Colombia necesita que le entreguen los medicamentos que le tengan que entrenar, que le atienda el médico internista, que lo más probable es que esté lleno de citas y que ahora mismo le pueda dedicar solo 15 minutos y con eso no soluciona nada, que pueda tener empleo, que los impuestos no lo sigan ahorcando y por supuesto que pueda tener una vida en familia sin tener que estar matándose, trabajando 24/7. Profesora, con ese panorama uno ve una Colombia realmente gris, con un deseo de cambio, pero los números dicen lo contrario. Cuando uno ve ese apoyo, pareciera sólido de un poco más de la tercera parte de los votantes de Colombia. ¿A qué se debe entonces ese apoyo a Cepeda, a lo que representa el petrismo y lo que representa el pacto histórico? César, eso se debe a una cosa que se llama maquinaria y burocracia de gobierno. Este gobierno se le olvidó que al ser, por ejemplo, presidente, Gustavo Petro no puede hacer campaña electoral, no puede participar de propuestas como la Asamblea Nacional Constituyente que está promoviendo Iván Cepeda. Entonces, ¿cómo no van a tener apoyo, César, si se le han pasado subiendo subsidios, si se la han pasado poniendo la mayor cantidad de decisiones populistas económicas que terminan desgastando a todos los colombianos porque todos pagamos los impuestos que generan ese tipo de subsidios y que no le soluciona a la vida a la gente en ningún momento? Entonces, ¿de dónde sale esa cantidad tan fuerte de cepedismo? Pues única y exclusivamente del brazo del Estado, que da subsidios y que le promete a la gente solucionarle la vida con 500.000 pesos al mes. Que dignifica el trabajo, que dignifica a los adultos mayores, que dignifica al pueblo que está en nuestro corazón y en nuestras preocupaciones de todos los días. A la izquierda la politiquería y el robo. A la derecha la abundancia y el progreso de Colombia. Esa segunda Marquetalia con la que se abraza Iván Cepeda y cuyo responsable de su creación fue él y los que no lo dejaron extraditar y que asesinaron a Miguel Uribe, que se tengan. Profesora, en 30 segundos y en su experiencia, y donde, teniendo en cuenta que eso también puede ser algo un poco especulativo, ¿dónde está el voto que todavía no estamos viendo? Porque en las elecciones a veces se define a través de una votación que los estrategas o las encuestas no logran encontrar. En su opinión, ¿dónde está ese voto que podría definir y que no estamos viendo? César, ese voto está en la espiral del silencio de tantos colombianos que están cansados de pelear, de la polarización, de esos colombianos que no necesariamente están en las encuestas solamente tienen margen de 2.000, 3.000 personas máximo, y por ejemplo recordemos que hablar de las Espriella estaba exactamente igual, con muchísimo apoyo para las elecciones de Congreso, y su lista solamente obtuvo 700.000 votos, a diferencia de la gran consulta que obtuvo más de 5.800.000 votos, y Paloma Valencia de esos 5.800.000 votos obtuvo más de 3.200.000. Entonces, esa gente que no sale en las encuestas, esa gente es la que está trabajando, la que está preocupada por el futuro de sus hijos, la que está preocupada por su pensión, que no quiere que se la estaticen y entonces se la regalen, por ejemplo, a los amigos de Gustavo Petro para sacar diplomas gratuitos en la San José, pagando 20 millones de pesos, o lo que serían más o menos $5.000 para ni siquiera asistir a clases y que les den un diploma de abogado o de contador. Entonces, toda esa gente que está en esa espiral del silencio es la que no quiere enfrentarse a más peleas y más, sino la que sabe y busca quién le puede solucionar esas necesidades básicas. Directo desde Bogotá, Colombia, hablamos con la periodista, profesora de la Universidad de La Sabana y estratega política, Ana Milena Zambrano. Ana Milena, gracias por estar con nosotros en Nuestra América. César, a usted y a Nuestra América, muchísimas gracias. Nuestra América. Y así terminamos esta entrega de Nuestra América, un repaso a los temas de interés
Más allá de la noticia. Con gusto les estuvimos acompañando en este jueves. César Grajales y Ricardo Espinosa. Les esperamos en nuestra próxima entrega. Gracias.